Buenos días, mi nombre es Elena Bravo Chaparro y a continuación presentaré mi proyecto de fin de grado titulado Evaluación del estado ecológico del arroyo Garganta de los Caballeros, revisión de presiones y medidas de gestión. El objetivo de este trabajo consiste en evaluar los efectos de diferentes presiones, tales como el baño recreativo y los vertidos de una pequeña estación depuradora de aguas residuales, para ver si afectan negativamente el estado ecológico del río. Tras ello, se propondrán medidas de gestión eficaces de acuerdo con los resultados obtenidos. En primer lugar, hablaré sobre la zona de estudio para poner en contexto el trabajo. A continuación hablaré sobre la evaluación del estado ecológico obtenida mediante el análisis de los elementos físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos. Tras ello trataré los resultados de los grupos tróficos y de la calidad microbiológica del agua, donde se han usado diferentes indicadores. Finalmente, desarrollaré las medidas de gestión que se proponen en base a estos resultados y las conclusiones a las que se ha llegado. En primer lugar, la zona de estudio. El arroyo estudiado se encuentra en la comunidad de Castilla y León, más específicamente en la parte de la Sierra de Gredos perteneciente a la provincia de Ávila. En total, el tramo presenta 5 kilómetros de longitud y se han muestrado 4 puntos distintos que se detallan a continuación. El primer punto se ubica en esta posición. Este punto es el más alto del tramo estudiado y se evalúa para utilizarlo como zona de control, puesto que por encima del mismo no hay zonas de baño o de vertidos significativas. Entre el primer punto y el segundo punto estudiados se localizan dos zonas de baño. La primera no suele estar muy transitada al ser poco conocida, pero la segunda se corresponde con la zona de baño más conocida y transitada de la zona, que se pretende estudiar para conocer los efectos del baño recreativo a través de los datos recogidos en el punto 2. En estas imágenes se muestra la zona de baño del punto 2, que es la zona con mayor presión antrópica de todo el tramo estudiado en lo que se refiere al baño recreativo. Se trata de una poza profunda con una gran cantidad de hábitats y cercano a una zona de restaurante, por lo que es muy popular. Entre el segundo y el tercer punto hay bastantes zonas de baño, aunque la mayoría solo son conocidas por la población local y no son muy transitadas. Es por ello que se va a utilizar el punto 3 como zona de control para la evaluación del estado del punto 4. En esta diapositiva podemos observar algunas imágenes de la zona de muestreo del punto 3, que tal como se puede apreciar es muy umbrosa debido al amplio desarrollo del bosque de ribera y presenta a su vez una gran cantidad de hábitats. El punto 4 se encuentra en la zona inmediatamente posterior a los vertidos de la depuradora de Tormellas, dado que de esta forma se pueden estudiar sus efectos. En la imagen superior izquierda se puede apreciar la tubería de la que salen los vertidos de la depuradora directamente al arroyo. En la imagen inferior se muestran las instalaciones de la depuradora y en las imágenes de la derecha se muestra la zona que se ha estudiado, que tal como se puede observar es bastante soleada y no presenta zonas profundas. Una vez ya conocemos las zonas muestreadas, comenzaremos realizando la evaluación del estado ecológico. El estado ecológico de una masa de agua determina la calidad y el funcionamiento de estos sistemas, basándose en unas condiciones de referencia que se aplican dependiendo del tipo de masa de agua que se esté midiendo, en este caso, un río de alta montaña. Para evaluarlo se utilizan tres tipos de elementos: los físico-químicos, los biológicos y los hidromorfológicos, cada uno de los cuales puede distinguir entre diferentes categorías, tal como se muestra en la siguiente tabla, en la cual los elementos biológicos son los que permiten distinguir entre un rango mayor de categorías y los elementos hidromorfológicos los que menos. Para obtener el resultado final habría que escoger el peor resultado obtenido entre todos estos elementos. En primer lugar, se tratarán los elementos físico-químicos. Aquí se presentan todas las variables que se han medido durante este trabajo: la temperatura, el pH, la conductividad, el oxígeno, los nitratos, los fosfatos y el sexto orgánico. Comenzamos con la temperatura. Tal como se aprecia en la figura, los meses de junio y octubre presentan una temperatura similar, en torno a los 14 grados, mientras que el mes de agosto se llegan a elevar hasta los 22, lo cual probablemente se deba al aumento de las temperaturas ambientales en verano. A pesar de ello, este incremento no llega a resultar dañino para la fauna acuática. Los valores obtenidos para el pH varían en un rango entre 6 y 8, encontrándose dentro del rango establecido para este tipo de ríos en la mayor calidad posible, es decir, muy bueno. En la conductividad, todos los meses se aprecia la misma tendencia de aumento hacia el punto 4, lo que se debe a la acumulación de sales disueltas,
cuanto más avanzado se encuentra el río. Además, el ligero aumento en verano probablemente sea resultado de una considerable reducción en el canal del río, aumentándose así las concentraciones de las sales disueltas. Los valores del oxígeno disuelto obtenidos en agosto podrían deberse a que la solubilidad del oxígeno en el agua disminuye según aumenta la temperatura. En cambio, los de octubre probablemente se deban a que el aparato de medición se encontraba descalibrado. A pesar de estas pequeñas diferencias, los resultados obtenidos se encuentran por encima del valor límite establecido por la legislación española. La cantidad de nitratos presentes en el agua se ajusta a lo que se esperaría de un río de cabecera de sustrato silicio, encontrándose por debajo del límite establecido por la legislación, que se encuentra en 10 mg partido litro, aunque los valores de junio son ligeramente más elevados de lo esperado, lo que podría deberse a una contaminación puntual de origen animal. Por su parte, los fosfatos presentan unos valores que oscilan entre 0 y 0,13 mg por litro y se encuentran dentro del rango esperable de los ríos de alta montaña silíceos, por lo que cumplen con lo especificado por la legislación española, encontrándose por debajo del límite de cambio de clase, que se ubica en 0,2 mg partido litro. En último lugar, la materia orgánica, también conocida como sexto orgánico, varía entre todos los meses, siendo junio el mes con mayor carga de materia orgánica y octubre el que menos. En general, los valores obtenidos son muy bajos, lo cual probablemente se deba a la naturaleza granítica del sustrato del río. A pesar de ello, se esperaba que en el mes de agosto, por el aumento de las perturbaciones antrópicas, aumentasen estos valores. En segundo lugar, tenemos los elementos biológicos, donde se ha utilizado el indicador IBM-WLP, que está basado en los diferentes rangos de tolerancia a la contaminación de familias de macroinvertebrados. En el caso de junio, los valores son bastante elevados, encontrándose la mayoría de los puntos en la clasificación de bueno, con excepción del punto 3, que sobresale y se clasifica como muy bueno. En agosto, la mayoría de los puntos siguen siendo buenos, aunque el punto 2, justo la zona de baño, es el más bajo, llegando a encontrarse en la categoría de deficiente, lo que nos sugiere que se pueden haber deteriorado las características de esta zona para poder mantener una comunidad de macroinvertebrados estable. Finalmente, el mes de octubre es similar al de junio, aunque en este caso el valor más elevado se encuentra en el punto 4. En último lugar, se evalúan los elementos hidromorfológicos, entre los que se encuentran el QBR, que nos muestra el grado, estructura y calidad de la cobertura vegetal, midiendo la calidad de la vegetación de ribera, y el IHF, que se utiliza para evaluar la heterogeneidad del hábitat en los cauces fluviales, midiendo elementos tales como la presencia de pozas y rápidos, entre otros. El valor del indicador QBR es el mejor posible para todos los puntos, por lo que podemos confirmar que la calidad del bosque de ribera se encuentra en buen estado. En cambio, el IHF no ha llegado a obtener la categoría de muy bueno, en algunos puntos, debido a la presencia de presas artificiales construidas por el humano mediante el uso de plásticos, que pueden llegar a alterar el funcionamiento del ecosistema, como se ve en esta imagen. Con los resultados obtenidos en cada uno de los elementos anteriores, se ha desarrollado esta tabla, donde se resume el estado ecológico final para cada punto y mes. Hay que destacar que en este caso se ha cambiado la calidad de las variables físico-químicas de bueno, como aparecía en el trabajo, a muy bueno, porque se trataba de un fallo. A pesar de ello, el estado ecológico final de todos los puntos estaba correctamente indicado, y tal como observamos, la mayoría de los puntos se encuentran en un estado bueno, con excepción del punto 3 en junio, que obtuvo una puntuación de muy bueno, y el punto 2 en agosto, que obtuvo una puntuación de deficiente, por los efectos que el baño recreativo generaba sobre las comunidades de macroinvertebrados. A continuación se hablará sobre los grupos tróficos, un indicador que permite observar alteraciones en la estructura de las comunidades de macroinvertebrados. Para el estudio de este indicador se agrupan las diferentes familias identificadas en función de su principal fuente de alimentación. Los raspadores son los que se alimentan de perifitón, como este ejemplar de Heptagenidae. Los trituradores los que se alimentan de partículas mayores a 1 milímetro, como pueden ser las hojas, como este ejemplar de Tipulidae. Los colectores filtradores los que se alimentan de partículas menores a 1 milímetro que se encuentran en suspensión, como estos ejemplares de Brachycentridae. Los colectores detritívoros los que se alimentan de partículas menores a 1 milímetro, pero en este caso que se encuentren sedimentadas, como este ejemplar de Ephemerelidae. Y los depredadores, aquellos que se alimentan de otros animales que se encuentran vivos, como este ejemplar de Gomphidae.
Para el estudio de los grupos tróficos se diferencia entre meses y entre puntos para analizar las variaciones, aunque aquí solo se presentan las variaciones encontradas entre los distintos meses como ejemplo. Es necesario destacar que en este trabajo los resultados se muestran como las frecuencias de aparición de las familias muestreadas y no como sus abundancias, que es lo más habitual. Tal como se puede apreciar en los gráficos, el grupo trófico que presenta un mayor porcentaje de taxones son los depredadores. A pesar de ello, no podemos confirmar que este grupo sea el más abundante, puesto que podría estar presentando una gran diversidad pero pocos individuos de cada taxón. Por otra parte, los distintos resultados obtenidos tanto entre puntos como entre meses de grupos tales como los trituradores, los colectores donde se encuentran los detritívoros y los filtradores y los depredadores, puede deberse a que los componen macroinvertebrados muy activos que pueden recorrer largas distancias hasta que encuentran una zona adecuada donde asentarse. Finalmente, se ha evaluado la calidad microbiológica de los puntos muestreados estudiando diferentes indicadores microbianos. En estas gráficas se presenta la información obtenida sobre cada mes y punto de los coliformes fecales y de los enterococos fecales. Tal como se puede observar, los tres primeros puntos apenas presentan microorganismos, encontrándose en un estado excelente, según lo que establece la legislación sobre la calidad de aguas del baño. En cambio, en el punto 4 la contaminación por microorganismos se dispara, para la mayoría de los meses y en ambos indicadores, llegando a superar los límites establecidos por la legislación en la mayoría de los casos. El mes de agosto parece tener los valores más elevados, al menos en el caso de las coliformes fecales, lo cual se puede deber al aumento de las temperaturas, a la disminución del caudal y al aumento de la presión antrópica durante este mes. Estudiando la relación entre la cantidad de coliformes fecales y enterococos fecales, podemos conocer el origen de la contaminación, que se muestra en la tabla. El único mes donde podemos encontrar que el origen de la contaminación es humano es en agosto, probablemente debido a las actividades recreativas que se realizan en el río. A pesar de ello, lo que nos interesa son los puntos donde la contaminación supera los límites establecidos, es decir, los puntos 4 de todos los meses. En los casos de junio y agosto se trata de una contaminación de origen animal, probablemente causada por la presencia de animales en las proximidades. Un ejemplo se observa en esta imagen, que se realizó en este punto durante los muestreos en octubre. De todas formas, este tipo de contaminación suele ser muy puntual y se observó en los meses donde el río no se utiliza para las actividades recreativas. Por ello, el punto que realmente nos interesa es el de agosto, por presentar altos niveles de microorganismos en una época donde el baño es habitual. En este caso, el origen de la contaminación es humano y probablemente se deba a los vertidos de la depuradora. En el caso de los microorganismos aerobios totales, el mes de agosto presenta unos valores mucho más elevados que los de junio y octubre, lo que probablemente se deba al aumento de la temperatura y al aumento de las perturbaciones antrópicas, que favorecen la mayor presencia de materia orgánica disuelta de la que se alimentan estos organismos. Esto se puede observar en los picos del punto 2, donde las actividades recreativas son más intensas, y del punto 4, donde tiene lugar el vertido de las aguas domésticas de la depuradora de Tormellas. Tras la evaluación de todos los indicadores explicados previamente, se han obtenido los siguientes resultados. El punto 1 se encuentra en un buen estado de calidad, por lo que no sería necesario realizar ninguna medida de gestión. En el punto 2, en cambio, se ha detectado un estado de calidad deficiente en el mes de agosto, lo cual se debe a las perturbaciones antrópicas generadas por las actividades recreativas de baño en toda la época de verano. En este caso, se propone que se hagan más estudios para confirmar el efecto negativo del baño y, en caso de que sea necesario, restringir el baño durante los fines de semana o los horarios más habituales. El punto 3 también se encuentra en un buen estado de calidad y, finalmente, en el punto 4 encontramos contaminación microbiológica, tanto de origen animal como de origen humano. La depuradora solo es causante de la contaminación de origen humano, que se da en verano. Debido a esto, no se cree que haga falta realizar mejoras en la misma, puesto que el resto del tiempo funciona adecuadamente. Lo que sí se propone es realizar nuevos estudios en una zona de baño cercana a los vertidos, a unos pocos metros aguas abajo, para comprobar si en este punto sigue permaneciendo la contaminación y, por lo tanto, si existe un riesgo para la salud de las personas, en cuyo caso se propone avisar a las administraciones inmediatamente para poner señalizaciones para el público que avisen de que en esta zona no es seguro bañarse. Finalmente, la bibliografía. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.